Hola y bienvenido a 15 minutos con Dios. Hoy vamos a abordar el versículo 13 de Filipenses 2. Seguimos con el tema de la santificación del creyente. La semana pasada vimos lo que era la parte que le correspondía al hombre en el versículo 12, en lo que es el tema de la santificación. Y ahora vamos a estudiar la parte que le corresponde a Dios en lo que es este tema de la santificación. Bueno, como vimos en el versículo anterior, existen dos errores opuestos en los que puede caer el cristiano en lo que se refiere a la doctrina de la santificación. Por un lado están los quietistas, que ponen en relieve lo que es la obra de Dios en la santificación e ignoran por completo cualquier esfuerzo del hombre en lo que se refiere a este tema. Y por el otro lado, por el lado opuesto, están los pietistas, y ellos subrayan el esfuerzo del hombre y desatienden la confianza en Dios. En Filipenses 2, 12 y 13, el apóstol Pablo va a evitar caer en ambos extremos no bíblicos y va a presentarnos una visión realmente equilibrada de lo que es la santificación. Después de haber hablado de esa parte que le corresponde al hombre, vamos a ver ahora en el versículo 13 la parte que le corresponde a Dios. Vamos a dar lectura a Filipenses 2:13. Dice de esta manera: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, este versículo nos muestra claramente que es Dios el que va a producir en vosotros el querer como el hacer. Aquí podemos encontrar ese equilibrio en la vida del cristiano, porque mientras el creyente se va a ocupar de su salvación, como lo vemos en el versículo anterior, aquí lo puedo notar, ocupados en vuestra salvación, mientras el creyente se va a ocupar de su salvación, Dios se va a ocupar de producir en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, podemos decir que realmente sin la verdad bíblica del versículo 13 no podríamos llevar a cabo la verdad del versículo 12, porque si Dios no produce en nosotros ese querer como ese hacer, no podríamos en absoluto dedicarnos o ocuparnos a cuidar vuestra salvación. Porque mientras el creyente se ocupa de su salvación, Dios obra desde su interior. Como la mayoría de las enseñanzas bíblicas, esta enseñanza no solamente se encuentra en este pasaje de Filipenses, sino que se encuentra en varios pasajes, y me gustaría llevarte a otro de los pasajes donde se encuentra. En Juan 15, versículo 4, nos encontramos en lo que es el aposento alto, y va a hablar nuestro Señor Jesucristo, y Él empieza hablando: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Bueno, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos resaltar algo de lo que Él está hablando, la misma verdad expuesta en Filipenses. Y Él dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. La verdad que nosotros solo somos capaces de llevar ese fruto de buenas obras si permanecemos en la vid verdadera, que es Jesucristo. Y en el versículo 5 lo vuelve a recargar: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y dice también: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y al final dice: porque separado de mí nada podéis hacer. Esta misma verdad la vemos repetida aquí, y no solamente en este versículo, hay más versículos donde podemos encontrar esta misma verdad repetida en la Escritura. Solo cuando tenemos una íntima relación con Dios es que nosotros realmente vamos a poder tener una vida en santificación. De regreso en Filipenses 2:13 vamos a analizar solamente algunos aspectos esenciales acerca de este pasaje. No vamos a analizar realmente a fondo todo el pasaje por cuestión de tiempo. Entonces vamos a empezar con la primera palabra, y vamos a empezar con la palabra porque Dios es.
porque Dios es el que produce. Bueno, no podemos pasar por alto que nuestro Dios, el Dios que tenemos, es el único Dios verdadero, no hay otro Dios. Y hablando de nuestro Dios, tenemos que decir que nuestro Dios es un Dios personal. No es un Dios como eran los dioses falsos de la antigüedad, que eran dioses que realmente no les interesaba el ser humano. Nuestro Dios sí, nuestro Dios es un Dios personal, es un Dios que quiere tener una relación con el ser humano, que quiere tener una relación con nosotros. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios se describe a sí mismo en términos antropomórficos, eso quiere decir con rasgos humanos. Se dice que Dios tiene ojos para ver, oídos para oír, tiene pies y camina, además de amar y de odiar, de llorar y reír, también condena y también perdona. Nuestro Dios piensa, actúa y habla, y eso revela cierta personalidad, y como persona tiene un interés personal por la humanidad y especialmente por sus hijos. Y esto es importante porque es por ese interés personal que tiene por la humanidad y especialmente por sus hijos, y es por esa preocupación, por ese amor que Dios tiene por nosotros, que Dios desea tener una relación con nosotros, y es por eso que Dios va a producir en nosotros la obra de la santificación, porque Dios quiere que nosotros tengamos unas vidas agradables a Él. Entonces ya tenemos, por así decirlo, un por qué Dios le interesa producir esto en la vida del creyente, y la respuesta es porque Dios quiere tener una relación con nosotros, una relación en santidad. Y ahora vamos a ver un poquito de cómo es que Dios hace esto. Para eso regresamos a Filipenses 1:13, volvemos a leer: Dios es el que en vosotros produce. Me detengo aquí un instante. Este versículo es interesante porque si lo analizas un poco, podrías llegar a pensar que lo que está diciendo este pasaje de que Dios es el que en vosotros produce, podrías pensar que lo que está diciendo es que nosotros somos unas marionetas en las manos de Dios, unos títeres en su mano, que Dios nos mueve como fichas de ajedrez y nos acomoda y nos pone, y que realmente tú o yo no tenemos nada que hacer porque Dios hace todo. Y en ese caso volveríamos al extremo que ya hablamos de los quietistas, de decir que Dios es el que hace todo porque Dios es el que produce en nosotros. Si Dios produce en nosotros todo esto, bueno, pues entonces nosotros ¿qué hacemos? Al final básicamente estaríamos fuera de la ecuación. Pero esto realmente no es así. Mira, la palabra que tenemos aquí como produce viene del griego energeo, y esa palabra griega es la raíz de nuestra palabra energía que tenemos hoy en el idioma español. Y lo que está pasando aquí es que Dios es el que le da a sus hijos la energía necesaria para poder vivir en santificación. Debo de tener claro que no hay ninguna persona santa, no hay ninguna persona justa, no hay ninguna persona buena, que el creyente en sus propias fuerzas no puede realmente buscar a Dios o hacer algo loable. Acompáñame a 1 Corintios 15:10, dice de la siguiente manera: pero por la gracia de Dios, hablando Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pareciera ser una situación muy similar a la del versículo anterior, porque Pablo dice: yo he trabajado, yo me he esforzado, yo he hecho muchas cosas, dice, más que todos ellos, pero al final Pablo dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo al final dice, no fui yo, no soy yo el que está trabajando, no soy yo el que está haciendo la obra, es la gracia de Dios conmigo. Ahora, esto es interesante porque podríamos poner de ejemplo un carro para entender el dilema que tenemos aquí presente. Si tenemos un carro y decimos que
Dios es el chofer de ese carro y yo estoy en el asiento del copiloto y Dios es el que está conduciendo el carro, Dios es el que está guiándonos. Entonces podríamos decir que nosotros no tenemos nada que hacer más que dejarnos conducir por Dios en ese carro. Por el contrario, si decimos que Dios es el motor del carro, el que da la energía para el carro y nosotros estamos al volante, ahora podríamos decir que nosotros somos los que llevamos el mérito de hacer algo bueno y no Dios. Entonces se dan cuenta que aquí está realmente esta aparente contradicción, por lo que muchos se fueron a extremos para poder aclarar esto y no tener ese problema realmente en su mente. Pero nosotros tenemos que entender que esto es así. Esto es así. Voy a ponerte un ejemplo. En base a este versículo de 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Si yo me levanto el día de mañana y yo me propongo leer 10 capítulos de la palabra de Dios, yo me voy a levantar, voy a ir a la Biblia y voy a empezar a leer los 10 capítulos de la palabra de Dios. Ahora, yo podría decir, yo he trabajado y me he esforzado más que todos para poder leer estos capítulos de la Biblia. Inmediatamente después de que termino de decir eso, yo tengo que decir, pero pensándolo bien, no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso fue lo que pasó. Tú podrías decir, oye, es un poco confuso, y te voy a decir la verdad, sí lo es, sí es confuso. Y quiero decirte que estamos frente a una de esas doctrinas que no podemos racionalizar al 100%. ¿Te acuerdas de la doctrina de la encarnación de Jesucristo? Esa doctrina también es imposible de que tú la puedas racionalizar, porque nos habla de dos imposibilidades. Una imposibilidad, que tú llenes un vaso de agua 100% de agua, válgame la redundancia, y al mismo tiempo tú lo quieras llenar 100% de, vamos a decir que de refresco. Simplemente no es posible que tú llenes un vaso de ambos productos al 100%, pero esa es la encarnación, 100% hombre y 100% Dios. No lo puedes racionalizar, tampoco acá. Estamos de frente a una doctrina que no podemos racionalizar al 100% y entender cómo es que nosotros tenemos que trabajar y esforzarnos, como dice el libro de 1 Corintios, y al mismo tiempo terminar diciendo, no fui yo, fue Dios el que lo pudo hacer posible. Bueno, sin más, vamos a regresar nuevamente a nuestro versículo de Filipenses, porque Dios es el que produce en vosotros, y tenemos así el querer como el hacer. Entonces ya llegamos a esta parte del querer como el hacer, y te quiero llevar a Proverbios capítulo 21 para poder entender un poquito más esa porción. Dice este capítulo, versículo 1: como los repartimientos de las aguas, así es el corazón del rey en mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Este versículo es un versículo igual, si lo notas, muy interesante, porque claramente la palabra de Dios dice que el corazón del rey está en la mano de Jehová y que Jehová es el que lo va a mover, lo va a inclinar hacia donde él quiere. De la misma manera que dice Filipenses que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces Dios pone las cosas en nuestro corazón. Dios nos inclina nuestro corazón hacia la dirección que Él quiera llevarnos. Es lo que hace Dios. Dios nos va a mover hacia donde Él quiere para lograr su propósito. En este caso, el propósito de Dios para el creyente es nuestra santificación. Así que Dios mueve nuestro corazón, Dios mueve nuestra voluntad como Él le plazca. Regresamos a Filipenses nuevamente, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, y la última frase, por su buena voluntad. Bueno, ¿qué es la buena voluntad de Dios? ¿O cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es simple, creo que todos la conocemos. La voluntad de Dios es que nosotros podamos obedecerle
y que nosotros podamos agradarle en todo. Dios quiere que nosotros cumplamos y que nosotros estemos en su buena voluntad. Siempre que sus hijos buscan su voluntad y hacen su obra, Dios se complace en gran manera de eso. Incluso cuando somos débiles, cuando somos inconstantes, cuando somos temerosos, incluso en esos momentos Dios busca el que nosotros podamos hacer su voluntad y Él se complace en esto. Mira, te voy a llevar a Lucas 12:32, hablando el Señor Jesucristo. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y aquí en esta frase tenemos el énfasis. A Dios le ha placido. En otras palabras, Dios se encuentra complacencia en ello. Dios se encuentra complacencia en el tema de la santificación o en la santificación del creyente. Al final, Dios se encuentra complacencia en la santificación del creyente y es para su propia complacencia que Dios concede todo lo que necesitamos para que como creyentes podamos alcanzar la santificación. Como cristianos debemos de comprender que la santificación requiere el máximo de nuestros esfuerzos y sin embargo depende por completo del poder de Dios. Y esta es una de las doctrinas, como lo mencioné hace rato, que son complicadas de entender y que aparentemente se contradicen, pero no hay contradicción. Simplemente es muy difícil de entenderlo y como humanos tal vez no lo vamos a lograr entender hasta que estemos delante de su presencia. Bueno, lo leo por última vez. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios, hermanos. Es Dios el que va a llevarse el mérito al final de todo lo que tú y yo podamos hacer. Por eso la Biblia dice que cuando terminamos al final nuestro servicio tenemos que decir: obreros inútiles somos, porque solo lo que teníamos que hacer hicimos. La gloria completa es para nuestro Dios. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Te invito a que te suscribas al canal de Cristo en Casa. También te invito a que nos puedas seguir en Facebook como Cristo en Casa Chicabasco. Esta semana también se va a subir el video de curiosidades con Rubencito. Estate al pendiente. Si esto te fue de bendición, por favor compártelo con alguien más. Si quieres apoyar el ministerio de Cristo en Casa, en la descripción te dejo un apartado, te dejo un link donde puedes hacer donaciones por lo que tú gustes. Y si quieres también conocer más del ministerio, ponte en contacto con nosotros a través de Facebook. Con gusto te atenderemos. Si quieres aprender más de la palabra de Dios, contáctanos. Si quieres material para estudio, contáctanos. Estamos en disposición por todos los medios electrónicos para poder apoyarte en tu crecimiento espiritual. Y como siempre fue un placer y se despide de ustedes Rubén Cruz desde Chicabasco, Hidalgo. Que Dios te bendiga.